Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Pere Yurlé. Soy encargado de desarrollo de negocio de escalas parciales de la empresa Pacimón y esto es un nuevo webinar relacionado con las descargas parciales, en este caso con el mundo de las redes de distribución. Vamos a esperar un par de minutillos más a ver si se apunta alguna gente más y comenzamos. Bueno, no consigo más. Por supuesto, hay una zona de preguntas y respuestas que voy a activar ahora mismo, por si en cualquier momento alguien quiere preguntar. Ahí está. Bueno, pues comenzamos. Mira tú, qué bien. Vale. Pues nada, ahora sí que sí empezamos. Bueno, en este webinar vamos a tratar de sensores inteligentes mejorados con la inteligencia artificial, revolucionando la detección de escalas parciales en la red de distribución. Hasta ahora, siempre que hemos estado hablando de escalas parciales, nos referíamos a empresas de transformación. ¿Vale? Las empresas de transformación tienen una gran cantidad de activos, todos de ellos de mucho valor, y a los cuales, por supuesto, les interesan todos los sistemas de monitorización que puede permitirles pues, proteger a sus activos y establecer un plan de acciones preventivas. Hoy le queremos dar una vuelta a esa idea y ver qué pasaría o cómo creemos nosotros que podíamos establecer un sistema que también hiciese atractivo a las empresas de distribución monitorizar sus activos. Si las empresas de transmisión tienen activos de mucho valor, las empresas de distribución lo que tienen es muchísimos activos. ¿Vale? Entonces, para ellos también puede ser interesante, siempre que se den una serie de condicionantes, pues monitorizar esos activos a la hora de poder detectar cualquier tipo de efecto del aislamiento. Vamos a empezar con la introducción de la compañía. Bueno, ¿quién es Ampacimón? ¿Vale? Ampacimón es una empresa que es la unión a su vez de dos startups. Está Ampacimón Bélgica, que nace de la Universidad de Liege, en el cual a partir del año 2010 por una petición de Elia, de la empresa de transmisión belga, se desarrolla una solución para el estudio de la capacidad en los conductores de transmisión de las líneas aéreas. Y por otro lado, en el mismo año 2010, a petición de una empresa de transmisión y distribución española, se solicita a la Universidad de Politécnica de Madrid que hagan o diseñen un sistema para monitorización online de las descargas parciales, que se llamaría el. En el año 2020, Ampacimón Bélgica adquiere
Ampacidiael y se convierte todo en el grupo Ampacimón. Así que hoy en día el grupo Ampacimón se basa básicamente en tres tecnologías. Por un lado, la capacidad de optimización de los conductores en las líneas de alta tensión, es decir, el estudio de cuánto podemos optimizar, ¿vale? Esos conductores de líneas aéreas para evitar congestiones en la línea, entra dentro del grupo de Capacity Optimization. Por otro lado, tenemos la parte de detección y evaluación de defectos en los aislantes, tanto de cables subterráneos como de transformadores, como de subestaciones GIS, como de celdas, es decir, del estudio de descargas parciales en los principales activos, ¿vale? De las utilities. Esta es la línea de negocio que es Asset Health. Y finalmente, la parte de la compañía que se encarga de el estudio de la... aquí está. Un segundito que estaba metiendo Ariel. Vale, perfecto. El estudio de las redes, ¿vale? Detectamos y localizamos pues, pequeños fallos o eventos en los activos, ¿vale? De las redes pues, tanto de alta como de media tensión. ¿Sobre qué elementos principalmente trabaja Pacimón? Pues la parte de capacidad, de capacidad de utilización sobre las líneas aéreas, la parte de gestión de activos sobre cables subterráneos, sobre subestaciones, sobre transformadores, sobre celdas y también sobre motores y generadores. En la actualidad, Ampacimón es uno de los principales actores mundiales en la monitorización de redes de transformación y distribución. Tenemos 3 oficinas, la comentada ya de Lieja, en Bélgica, la que se encarga de todas las partes, de todo el estudio del DLR. Por otro lado, las oficinas de Madrid, que se encargan del estudio de las descargas parciales. Y finalmente, la oficina de Atlanta de Estados Unidos. ¿Cuál es la tipología de los clientes? Pues la tipología de los clientes de Ampacimón es muy clara. Por un lado, las grandes empresas de transmisión, como puede ser Red Eléctrica en España, Elia en Bélgica, EDF en Francia, Statnet y Energinet en los países nórdicos, 50 Hertz en Alemania, Tenet en Holanda, ¿vale? Así como Terna en Italia, así como las grandes empresas de distribución, pues como puede ser un Iberdrola, un EDP, un Unión Fenosa, un Enedis, ¿vale? Todo tipo de empresas que tengan gran cantidad de activos para poder monitorizar. Después, dentro del área americana, pues trabajamos principalmente con las empresas de transmisión. Incluimos toda la parte de Norteamérica, ¿vale? Pero también tenemos presencia en Centroamérica, como puede ser Costa Rica o México o incluso en Sudamérica, como puede ser Colombia. Continuamos. Tenemos más de 150 líneas de transmisión monitorizadas continuamente que se desarrollan en más de 15.000 kilómetros, ¿vale? de circuitos de cables monitorizados, controlando más de 800 activos con la tecnología Bluebox y con más de 80 clientes activos en todo el mundo, principalmente en los mercados europeo y norte y centro y sudamericano. Nuestra tecnología está protegida con 12 patentes en 24 países del mundo. Pues a la hora de estudiar el diagnóstico, a la hora de diagnosticar el aislamiento, tenemos el aislamiento principal, ¿vale? Tenemos 2 tipos de pruebas. Por un lado están las pruebas de tensión soportada, que son pruebas offline, ¿vale? En el cual se desenergiza
el activo, ¿vale? Y las pruebas online, ¿vale? Que son pruebas con el activo energizado, en funcionamiento, ¿vale? Dentro de las principales pruebas offline, ¿vale? Tenemos el ACR, tenemos el VLF y tenemos el DAC, ¿vale? Que se utilizan tanto en la puesta en servicio del cable o del activo como en su verificación periódica. Una de las configuraciones más específicas de este tipo de pruebas es que normalmente se hacen a mucha más potencia o mucha más tensión que la tensión de servicio, ¿vale? Llegando en el VLF a ser 3 veces superior la tensión de servicio en la puesta en marcha y 2,4 en la verificación periódica. ¿Qué pasa? Que cuando es una puesta en servicio no existe ningún problema en realizar estos tipos de pruebas offline, ¿vale? Porque los cables, pues, el activo es nuevo y soporta perfectamente este tipo de pruebas de estrés. Cuando se realiza una verificación periódica, es decir, cuando ya ha pasado más tiempo, nos podemos encontrar que el activo se encuentre en un peor estado o ya esté en una parte del ciclo de la vida más avanzado, y realizar este tipo de pruebas de estrés offline lo que lleva es a poder incluso dañar el cable. Es decir, en la prueba para verificar cómo está el cable, es esa misma prueba la que provoque el fallo del mismo. Por ello, desde Antacimón nosotros proponemos un diagnóstico online. ¿Por qué? Básicamente porque no es invasivo ni destructivo, es decir, nosotros no dañamos los activos. Por otro lado, podemos detectar todo tipo de problemas incipientes y podemos detectar cómo se encuentra el estado de todos los tipos de aislamientos. Y para ello disponemos de 2 tipos de monitorización. Por un lado, una monitorización puntual, que básicamente se basa en llegar al punto de medida, conectar los equipos, hacer una medición rápida, ver el estado y desconectarlos. Y por otro lado tenemos una monitorización continua. En la monitorización continua se coloca un equipo autónomo de medida, se instala, se conectan los sensores HFCT y se mantiene el sistema de monitorización, ¿vale? De manera continua. Básicamente, buscamos con este tipo de monitorización no solo detectar qué es lo que hay, sino estudiar su evolución, ¿vale? Y detectar los problemas desde el inicio y poder estudiar su evolución, lo que nos permite es ayudar a nuestros clientes a que puedan realizar una planificación de acciones preventivas. ¿Cuáles son los factores claves para la monitorización de descargas parciales en la red de distribución? Bueno, aquí tenemos una clásica red de distribución, ¿vale? Y la primera pregunta es: ¿cómo puedo obtener señales de descargas parciales y cuántos sensores de descargas parciales hay que instalar? ¿Vale? Cuando hablamos de las redes de distribución, lo que hay que tener en cuenta es la economía, ¿vale? Las redes de distribución, a diferencia de las redes de alta tensión, son redes no tan costosas. Los activos no tienen un valor tan alto, entonces lo que hay que hacer es establecer un sistema que permita, con un coste económico adecuado, ¿vale?, se pueda poder realizar el estudio o la multiplicación del mayor número de activos posibles, ¿vale? Entonces, para ello, lo que hay que hacer es, en primer lugar, intentar reducir al máximo posible la instalación del hardware, ¿vale? No hace falta instalar sensores en todos los centros de distribución, ¿vale? Para ello, a través de nuestros sensores HFCT y de su sensibilidad, lo que podemos hacer es colocar sensores en UCT y poder medir o poder ver lo que está pasando en los siguientes 2 kilómetros, ¿vale? Lo cual nos permite no tener que hacer una instalación en cada centro de transformación, ¿vale? Optimizar el número de sensores. Por otro lado, hay que intentar reducir al máximo la transmisión de datos,
¿vale? Para reducir al máximo la transmisión de datos, se pueden utilizar diferentes elementos. Cuando realizamos la medida, ¿vale? Hay una serie de datos que se transmiten, ¿vale? Cuando lo que hacemos es reducir, ¿vale?, el número de datos que se transmiten, también conseguimos que los costes de transmisión de esos datos sean más bajos, ¿vale? Y que toda la estructura necesaria para la transmisión y el mantenimiento y almacenamiento de esos datos sean más bajos, ¿vale? Por ello, lo que utilizamos son herramientas de inteligencia artificial que nos permiten clusterizar esas actividades, ¿vale? Poder estudiar todas esas actividades que encontramos y a partir de ahí sacar unas alertas que al final es la que le llegan al cliente y que permiten que no se tengan que enviar todos los datos, sino que sean solo esas alertas las que sean necesarias enviar a los clientes, reduciendo de manera drástica tanto la transmisión como el almacenamiento de datos, ¿vale? Y finalmente eliminar, mediante la instalación de sistemas de inteligencia artificial, el costo, ¿vale?, de los expertos en diagnóstico que tengan que hacer esta interpretación de los datos. ¿Por qué? Porque es la propia inteligencia artificial la que realiza el diagnóstico automáticamente. En esta reducción de la transmisión de datos es muy importante tanto la supresión de ruido de fondo, ¿vale?, como la atenuación, ¿vale?, la sensibilidad de nuestros sistemas para medir las descargas parciales. Para ello utilizamos un software, ¿vale?, con tecnología Wavelet que nos permite, ¿vale?, una eliminación automática del ruido de fondo. La eliminación automática de este ruido de fondo ya hace en sí que la transmisión de datos sea menor, ¿vale? Por otro lado, también nos permite ver más actividades, ¿vale? Muchas veces, y más en los centros de transformación o en las subestaciones, el ruido de fondo muchas veces tapa la actividad. Este software patentado por Ampacimon nos permite suprimir, ¿vale?, ese ruido de fondo, lo cual hace que nuestras máquinas de adquisición puedan encontrar mayor número de actividades. Y por otro lado, la sensibilidad. El sistema diseñado por Ampacimon tiene una sensibilidad bastante amplia que nos permite ver hasta 2 kilómetros de un cable, ¿vale? Y eso nos hace que, aunque haya centros de transformación por el medio, que lógicamente reduce esa visión de 2 kilómetros, pues puede reducirla a la mitad, a 1 kilómetro o incluso menos, ¿vale? 750 metros o 500 metros, sí que nos permite no tener que colocar sistemas de monitorización en cada centro de transformación, reduciendo de manera drástica esa transmisión de datos. Al final, ¿qué buscamos? Optimización de costes. En las redes de distribución, tan importante es la detección como la optimización. O solo se podrá desarrollar una estrategia de detención si antes existe una estrategia de optimización de costes. ¿Vale? Finalmente, ¿cuáles son los sistemas que utilizamos para ello? Utilizamos básicamente nuestros sensores HFCT. ¿Vale? Son unos sensores de alta frecuencia que nos permiten tener una buena sensibilidad, mayor a 2 kilómetros. ¿Vale? Un elemento fundamental es que nos permite no solo ver debido a la configuración, ¿vale?, de nuestros sensores, que nos permite ver la polaridad. Y esa polaridad, aunque por ejemplo coloquemos los sensores en las tomas de tierra, a la salida de la celda, nos permite no solo ver el cable, ¿vale?, lo que podemos llamar aguas abajo, sino también nos permite ver aguas arriba. Nos permite ver hacia la celda, hacia el transformador o hacia los elementos de la subestación. Es decir, nos permite una visión global, ¿vale? Nos permite estudiar más de un activo. Eh, Tenemos dos tipos principales de sensores. Por un lado tenemos los sensores de núcleo abierto, que nos sirven para una monitorización puntual de las cargas parciales. Básicamente se llega
y se cogen los sensores, se abren y se colocan en las tomas de tierra, ¿vale? En las salidas de las celdas de distribución o de núcleo cerrado, se utilizan para una instalación permanente. Básicamente, los de núcleo cerrado exigen realizar un descargo, ¿vale? Exigen abrir esa toma de tierra, colocar el sensor, volver a cerrarlo, conectarlo y una vez conectado ya tenemos el sensor instalado permanentemente. Existen dos tipos de estrategias, ¿vale? A la hora de colocar sensores. O colocar un sensor para cada fase, ¿vale? Que es una estrategia con un coste superior y que permite, a la hora de hacer la medición, determinar cuál es la fase afectada, o colocar un sensor para las tres fases. Es decir, que dentro del mismo sensor estén las tierras de las tres fases, que lo que nos permite es desarrollar una infraestructura permanente optimizada. Y la estrategia que buscamos con este sensor para las tres fases es de detección, ¿vale? Detectar qué hay. Para las redes de distribución, claramente la estrategia seleccionada es optimizar costes y para ello buscar colocar un sensor para las tres fases. Y en cables superiores a 2 kilómetros o cuando haya más de 2 CTs intermedios, habrá que colocar un nuevo sistema de medición para poder mirar ambas terminaciones de los cables. Finalmente, uno de los elementos fundamentales de la colocación de los sistemas de Ampacimón en las redes de distribución es que, como habíamos comentado anteriormente, debido a la configuración de estos sensores y a la polaridad de los mismos, podemos detectar todo tipo de defectos. Podemos detectar desde defectos en cables con aislamiento de papel impregnado en aceite, como defectos que puede haber dentro de la propia celda de distribución, como defectos que puede haber en las puntas de unión de los cables o en las terminaciones de los cables en las celdas. Podemos detectar coronas en la conexión del cable subterráneo con la línea aérea. E incluso podemos detectar descargas parciales que se encuentren sobre una superficie externa. Es decir, con un mismo sistema detectamos defectos de aislamiento en muchos tipos de aislamientos diferentes, lo cual nos permite optimizar una estrategia posterior de despliegue con un sistema que discrimina, ¿vale? Los diferentes tipos de defectos en las descargas parciales. ¿Cómo se hace esto? Mediante sensores inteligentes mejorados con inteligencia artificial. Para poder realizar una estrategia de detección adecuada a las redes de distribución, lo que se ha desarrollado desde Ampacimón es una solución inteligente, ¿vale? A un coste lo más ajustado posible, que se ha mejorado mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial. En un primer momento se realiza un filtrado del ruido que provoca una reducción de los datos, ¿vale? Por lo que habíamos comentado anteriormente, una eliminación del ruido mediante tecnologías de wavelet que nos permite esa supresión de ruido que a su vez hace que se envíen muchos menos datos en bruto y que también nos permite encontrar más defectos dentro de la medida. Por otro lado, la discriminación de múltiples defectos, es decir, a través de los parámetros de clusterización basados en la forma de los patrones y en los momentos de aparición y mediante el uso de algoritmos de inteligencia artificial, lo que podemos coger es de todos estos múltiples defectos, ¿vale? Podemos agruparlos, ¿vale? Y definir un único defecto que se convertirá en un patrón y a su vez ese patrón se acaba convirtiendo en una alerta, ¿vale? Con el uso de nuestras herramientas de inteligencia artificial que nos permitirán enviar a la compañía de distribución. Básicamente, ¿qué aplicaciones tenemos? Pues para las redes de distribución, para los cables subterráneos de alta tensión,
para todos los elementos que se incluyen dentro de las subestaciones GIS, ¿vale? Los transformadores y también para las máquinas rotativas. Todas estas aplicaciones y todos los datos que recibimos se envían a una plataforma de diagnóstico automático, ¿vale? Desarrollada por Apacimo, que es PDI, en el cual, mediante el uso de la inteligencia artificial, se realiza una agrupación de los defectos, una clusterización de los mismos, se puede conocer su fase y se puede conocer su amplitud y su evolución, y con todos estos datos juntos se crea una serie de patrones, ¿vale? Que se envían que crean unas alertas que a su vez se integran dentro de los sistemas de gestión de activos de las empresas interesadas o de las utilities que tienen los activos. Una vez desarrollado esta prueba, esta solución, lo que tuvimos que hacer es validarlo. Y para ello hicimos una prueba en un laboratorio de alta tensión, ¿vale? En este caso es en la universidad, y se inyectaron 4 defectos simultáneamente, ¿vale? En diferentes activos. Se simuló diferentes elementos o diferentes activos dentro de una red, como puede ser un transformador, como puede ser una celda de alta tensión, como puede ser una celda de media tensión, una subestación GIS, ¿vale? Y se inyectaron de manera artificial 4 tipos de defectos y se probaron con 3 proveedores diferentes de hardware y obtuvimos una precisión superior al 94%, ¿vale? En la monitorización y en la detección de esos defectos con nuestros sistemas a unas precisiones bastante superiores a los de otros proveedores de hardware. Está muy bien la medición de escalas parciales, pero el mundo y el sector nos exige más, ¿vale? Entonces, dentro de la compañía Pacimon hemos desarrollado o intentamos buscar una monitorización condicionada, que incluye, por supuesto, la detección de defectos en aislamiento, en subestaciones, cables y centros de transformación, a través de la búsqueda de escalas parciales, pero también, ¿vale? Ofrecemos un control de la temperatura ambiente y de la humedad, ¿vale? Tanto en las subestaciones como en los centros de transformación. También ofrecemos la posibilidad de medir la temperatura en las terminaciones, lo cual nos permite encontrar posibles puntos calientes en las terminaciones de los cables, donde se juntan en las celdas de distribución. También podemos detectar fugas de aceite o de SF6 por sobrepresión en los cables de alta tensión y también en las subestaciones GIS, y hacer un análisis del estado de las corrientes a tierras de la red. Y para 2025, además, incluimos una detección y localización automática de faltas o de fallos en la red de distribución. Al final, lo que buscamos es una solución completa de multiplicación. Este es el sistema final desarrollado por Apacimo, se llama SmartVisor, ¿vale? El SmartVisor es la unidad de adquisición, ¿vale? Esta unidad de adquisición se coloca dentro de un armario. El armario puede tener diferentes protecciones y acabados: plástico, acero galvanizado, acero inoxidable, con diferentes protecciones, IP66 o IP68, ¿vale? Para su instalación en interior o en exterior, ¿vale? Por otro lado, se mete el SmartVisor, que es la unidad de adquisición, e incluimos una serie de kits de comunicación, ya sea a través de un router 4 o 5G o ya sea a través de un switch de Ethernet para conectar fibra óptica, un kit de sincronización en el cual en un sistema distribuido multisensor podemos hacer una medida sincronizada por GPS o por fibra óptica. También un kit de protección eléctrica con los principales elementos eléctricos de protección, ¿vale? de esta unidad de medida. Y finalmente, si es necesario, un kit de protección térmica, ya sea para proteger del calor o del frío con un sistema de calefacción o ventilación. Y a esta unidad de adquisición se le añaden una serie de sensores, ¿vale? El sensor básico es el sensor HFTT, ¿vale? Que es el sector de alta frecuencia, que se coloca en las tierras
de los cables. También tenemos sensores UHF para poder hacer mediciones o en coupling capacitors para poder hacer mediciones en transformadores, ¿vale? Y otro tipo de sensores, incluso válvulas de drenaje para introducir dentro de la propia subestación GIS, ¿vale? Y por otro lado, incluimos otro tipo de sensores, como puede ser el sensor de corriente para poder medir la corriente y sensores de presión, temperatura y temperatura ambiente para poder dar esa solución completa de monitorización condicionada. Y este sistema se incluye dentro de un rack. ¿Vale? ¿Cuál es la arquitectura de IT? Por un lado tenemos la parte de hardware. La parte de hardware incluye los sensores, la conexión de los sensores por cable BNC a las unidades de adquisición. ¿Vale? Esas unidades de adquisición se encuentran colocadas normalmente en la subestación, a no más de 10 metros de la instalación de los sensores y dentro de un armario donde se puede también controlar la temperatura ambiente, la humedad y la temperatura en los puntos en las terminaciones de los cables, así como el estado de las tomas a tierra. A su vez, dentro de este armario existe una conexión, ya sea por router 4.5G o ya sea por fibra óptica, que hace que esa información, ¿vale?, se traspase a un servidor, ¿vale? Es un servidor, puede ser un servidor cloud, un servidor en la nube o un servidor físico, ¿vale? En ese servidor físico o en ese servidor en la nube tenemos instalados nuestros dos softwares. Por un lado, el software básico, ¿vale? El software SMC, que nos permite recoger todos los datos de la unidad de adquisición, ¿vale? Y una vez recogido todos esos datos, se lanzan al PDI, que hace un diagnóstico automático de la multiplicación realizada. Y esos mismos datos, a su vez, se pueden integrar, ¿vale?, mediante diferentes protocolos, como puede ser REST API o IEC 61850, para que acabe dentro del sistema SCADA de los clientes o a través de un servidor IoT, ¿vale?, dentro del sistema de control de datos de los clientes. ¿Cuál es la estrategia de despliegue? ¿Vale? Lo primero es, una vez que tenemos una red de distribución, ¿cuál es la estrategia de despliegue adecuada? ¿Vale? Nosotros siempre intentamos definir una estrategia de detección. ¿Vale? La estrategia de detección lo que nos permite es reducir el número de unidades de mediciones al mínimo, porque lo que buscamos es cubrir la línea, es decir, es ver todo lo que se ve en la línea, aunque no podamos localizarlo de manera automática, ¿vale? Entonces se colocan esos sensores a la salida un sensor que coge las tres fases a la salida de los centros de las celdas, ¿vale? Y se hace la instalación de la unidad de adquisición y después, 2 o máximo 3 celdas después, se coloca la siguiente. ¿Vale? Una vez que tenemos todas las unidades de adquisición, podemos realizar una medida, ¿vale?, y ver qué está pasando. Y las propias unidades de medida nos encuentran, en este caso, una alerta por una descarga parcial, ¿vale? Si nos encontramos ante esta situación, sería necesario dar un segundo paso, ¿vale?, que sería realizar unas medidas adicionales de localización y acorralamiento, ¿vale? Para esta nueva configuración, lo que se necesita es que la empresa de distribución tenga unas unidades portátiles, ¿vale? ¿Qué hacemos? Cogemos esas unidades portátiles, en este caso 2 unidades portátiles, y con 2 personas del equipo de mantenimiento de la empresa de distribución vamos a el punto original donde hemos realizado o donde hemos encontrado la actividad, ¿vale? Y por otro lado, vamos con otro personal de mantenimiento, con otro equipo, a una serie de celdas de distancia y a través de antenas GPS lo que hacemos es una medida sincronizada. ¿Vale? Al realizar una medida sincronizada, vemos que ese segundo equipo también es capaz de detectar
la presencia de esa actividad y a través de los sistemas de localización GPS podemos localizar dónde se encuentra la actividad. En este caso, ¿vale? Se encontraría entre los dos puntos de medida en el segundo centro de transformación. Ahí. ¿Vale? Así es como establecemos o creemos desde Ampacimón que sería una manera adecuada de realizar un despliegue. En primer lugar, realizar un despliegue de una estrategia de detección y solo cuando se encuentre algo, hacer una medida adicional de localización. ¿Vale? ¿Con qué opciones podemos trabajar a la hora de desplegar la inteligencia artificial? ¿Vale? Para las líneas de distribución. Por un lado está la opción de establecer las unidades de medida, ¿vale? Instalarlas, poner en funcionamiento y mandar toda la información a través de un router o de datos móviles o de fibra óptica a una plataforma cloud, ¿vale? Donde tenemos un servidor o también puede ser un servidor físico, ¿vale? En muchos casos las empresas de distribución no, por políticas de ciberseguridad, no trabajan con plataformas cloud y tiene que ser un propio servidor físico. Entonces, ya sea en la plataforma cloud o en ese servidor físico, se instalan los softwares, ¿vale? Y nos permite trabajar con esos datos que las unidades de medida reciben. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar una plataforma de inteligencia IA, ya sea en un servidor físico o en un servidor de la nube? Pues que tenemos unas potentes herramientas para parametrizar, ¿vale? Y agrupar la información que cogemos de los sensores sincronizados, ¿vale? Y que tenemos mayores recursos computacionales para el desarrollo de las herramientas de la IA. ¿Cuáles son los resultados que nos han dado este tipo de configuración de la inteligencia artificial? Pues en la configuración de validación de test, como se puede comprobar, un 98%, casi una actitud perfecta. En configuraciones de estrés bajo, solamente añadiendo ruido, ¿vale? Nos bajó un poquito hasta el 97,8% y cuando es un test de alto estrés, cuando hay muchas descargas parciales, ¿vale? Que se ven desde un mismo punto, bajamos a ese 93,8-94%. En todas las opciones seguimos estando en un nivel de exactitud altísimo que nos permite, ¿vale? Dar como válida, ¿vale? esta herramienta de la inteligencia artificial para el diagnóstico automático y la creación de alertas a los clientes. ¿Cuál es la otra opción? La otra opción es utilizar una IA embebida en la propia unidad de adquisición. Es decir, en el propio Smart Visor que hemos diseñado, que el Smart Visor lleve dentro la inteligencia artificial y que permita no solo recibir esos datos, sino procesarlos, ¿vale? Y de procesar esos datos, coger las alertas y hacer solo el envío de las alertas, ¿vale? En este caso, con la configuración de la IA embebida, sobre todo lo que optimizamos es la transferencia de datos. En vez de hacer unos envíos de datos que pueden llegar en los sistemas de servidores físicos de 3 hasta 10 gigas al mes de datos, bajamos, ¿vale? A un solo giga, ¿vale? Al mes de datos. Es decir, hay una reducción enorme de los costes de transferencia de datos. Y además nos permite una integración directa en el servidor IoT de nuestros clientes. ¿Cuál es el mayor problema que nos encontramos con este sistema de IA embebida? Que cuando es una configuración de test, los resultados son muy altos, llegando casi al 99%, que con sistemas o con test de bajo estrés, son añadiendo ruido, siguen teniendo unos valores por encima del 95% aceptables, pero cuando hay todavía un test de alto estrés, cuando hay muchas descargas parciales, a la unidad
en medida le cuesta, ¿vale? Poder analizar con exactitud, ¿vale? Clusterizar y procesar correctamente y enviar esas alertas, bajando hasta un nivel de exactitud del 75%. Esto es un trabajo continuo. Según vamos teniendo más instalaciones, más va trabajando y aprendiendo la IA embebida y más vamos mejorando estos valores, sobre todo en los test de alto estrés, hasta que consigamos llegar a un valor lo suficientemente alto que nos permita, ¿sabes?, dar como válido este sistema de IA embebida y poder industrializarlo y ofrecerlo en el mercado. Así que hoy en día la opción que presentamos para las empresas de distribución es mediante el uso de la instalación de la inteligencia artificial en servidores, o ya sea la nube o servidores físicos. Resultados y experiencias, ¿vale? Aquí tenemos que dar las gracias a EDP, ¿vale? Que lleva colaborando con nosotros muchísimos años y con el cual estamos desarrollando este despliegue, ¿vale? En las redes de distribución. Básicamente, ahora estamos haciendo un despliegue en redes de distribución de 20 kilovoltios mediante la colocación de sensores HFTT, ¿vale? A la salida de las celdas y de sensores de temperatura, ¿vale? Y a los que se le añade una unidad de adquisición anónima que se coloca en la propia subestación cuando es el inicio de la línea o en los propios CTs, ¿vale? Y que nos permite hacer la monitorización permanente de los cables y del resto de activos, ¿vale? ¿Cuál es el plan de despliegue que tenemos con EDP? Pues en 2024 tenemos instalados unos 1.350 sensores en subestaciones y para el año 2025 esperamos tener casi el doble, casi 3.000 sensores y de 20 sistemas de monitorización continua que tenemos instalados en 2024 que corresponde a 4 subestaciones. Esperamos tener casi en 2025 100 sistemas que incluyan subestaciones, pero también la instalación en centros de transformación. Con todo este flujo de datos, hacemos lo de siempre. Lo enviamos a la herramienta, ¿vale?, de inteligencia artificial PDI, que realiza el diagnóstico automático y que a su vez se integra en el sistema SCADA o en el sistema IoT, el servidor IoT del cliente final. ¿Vale? ¿Qué nos encontramos cuando hacemos un estudio rápido del diagnóstico automático? Que teniendo monitorizado 4 subestaciones, ¿vale? Casi 40 circuitos mediante el uso de 40 sensores, ¿vale? Nos hemos encontrado con un ratio de criticidad de un 25%, ¿vale? Es un ratio de criticidad de las 4 estaciones. En una hemos encontrado un posible problema, ¿vale? Crítico, que está colocado como una alerta de criticidad naranja o roja, ¿vale? Dentro de los 40 circuitos estamos hablando de un 2,5%, ¿vale? O dentro de los 40 sensores lo mismo estaremos hablando de un 2,5%. Es decir, en 481 actividades monitorizadas, ¿vale?, solo se han generado 8 alertas. Y ahí es donde está el poder de la herramienta de diagnóstico de la inteligencia artificial. Si una sola persona tuviese que hacer una revisión de esas 481 actividades, se haría una inversión de tiempo muy grande. Mediante el uso de las herramientas de diagnóstico automático con inteligencia artificial, reducimos esas 481 actividades a solo 8 alertas, ¿vale? Y de esas 8 alertas las podemos clusterizar, ¿vale?, y establecer el nivel de criticidad, ya sea nivel verde, porque encontremos porque sea una corona en el aire, un flotante, ¿vale? O cualquier tipo de actividad que no suponga un problema para la supervivencia del activo, y solo marcamos en naranja o en rojo la que sí se encarga, si se es o si encontramos una descarga parcial, ¿vale? Una vez más, volvemos a la misma manera de trabajar. Por un lado, recogemos a través de la unidad de adquisición
del sensor, ¿vale? Estos datos en bruto los pasamos por el PDI. El PDI lo que hace es clusterizar, ¿vale? Después es capaz de diferenciar por fase, por amplitud y es capaz de crear esos patrones que generan las alertas, ¿vale? Y esas alertas pueden ser alertas verdes o alertas naranjas o rojas. En este caso, ¿qué es lo que, qué es lo que nos encontramos? Es un inicio de una descarga parcial interna con una actividad intermitente, ¿vale? Es decir, que se encuentra, aquí podéis ver la evolución de esa descarga parcial en un lapso de 5 días. Es decir, todavía se encuentra en fase inicial, por eso todavía tiene una actividad intermitente. Ahí lo tenéis. Conclusiones. Lo primero, para mí lo más importante, los sistemas de multidirección de descarga parciales no solo son para las empresas de transmisión, sino que también tienen una utilidad siempre que están bien diseñadas para las empresas de distribución. Para ello es muy importante la eliminación del ruido y que tengamos unos niveles de sensibilidad muy amplios, ¿vale? Para que nos permitan monitorizar las descargas parciales y hacer un despliegue de estos sistemas, ¿vale? Alcanzando unos resultados ampliamente aceptables mediante las herramientas de diagnóstico de descargas parciales y el uso de la inteligencia artificial, ¿vale? El segundo punto, el desarrollo de la inteligencia artificial para la clusterización, el reconocimiento de los patrones con alta exactitud y la creación de alertas, ¿vale? Que permitan enviarse a los clientes, ¿vale? Reduciendo normalmente esos costes de transmisión de datos y de almacenamiento de los mismos. Gracias a la unión de un diseño optimizado del hardware más una reducción en la transmisión y el almacenamiento de datos, ¿vale? Con el uso de inteligencia artificial para esta clusterización y esta selección de las alertas que se envían a los clientes, hemos encontrado que el ratio de efectos críticos que encontramos en una red de distribución de 20 kilovoltios, que es el piloto que estamos desarrollando, es de un 2,5%. ¿Vale? Que es un nivel bajo. Y finalmente, la monitorización permanente lo que nos permite es detectar los defectos del aislante, ¿vale? En los activos, pero también ver su evolución, ¿vale? Y esto es lo que permite a nuestros clientes desarrollar un plan de acciones preventivas adecuadas. Y nada, ya está todo. No sé si tenéis alguna duda. Ah, mira, algo ahí. Aquí. A ver. Bien, Juan Camilo Solarte. Con este tipo de tecnología, ¿podría saber si las descargas parciales se están presentando en los terminales del cable o propiamente en el aislamiento del cable? Bien, pues como comento, ¿vale? La tecnología que utilizamos está formada por unos sensores, ¿vale? Que se colocan en las tomas de tierra de los cables y que tienen un modo de instalación específico que nos permiten estudiar las polaridades, ¿vale? Al estudiar las polaridades podemos conocer si el problema se encuentra aguas abajo, es decir, de los puntos de medición hacia la derecha, lo que sería en el propio aislamiento del cable, o aguas arriba, que es del punto donde colocamos los cables hacia arriba. Pues podría ser en los terminales de las celdas, en la propia celda, en los embarrados o incluso en los transformadores, ¿vale? Entonces, este tipo de tecnología lo que nos permite es hacer un estudio y un control, y una medición y una monitorización de una gran cantidad de activos, ¿vale? De la red de distribución. Por otro lado, Manuel Ramírez nos pregunta si es posible saber la localización o distancia en donde se presenta la descarga parcial y saber si la descarga parcial es superficial, interna o de efecto corona.
ambas cosas son posibles. Como os explica a lo largo de la presentación, la importancia de que para que tenga sentido este tipo de despliegues en las redes de distribución es muy importante, ¿vale? Que el coste sea el adecuado, ¿vale? A un coste muy grande, a las empresas de distribución no les interesa desarrollar este tipo o implementar o desplegar este tipo de tecnología, ¿vale? Entonces, en un principio, desde Ampacimón lo que apostamos es por una estrategia de optimización, colocar el mínimo número de sensores, es decir, un sensor para las tres fases y el mínimo número de unidades de adquisición que nos permita ver toda la línea, ¿vale? ¿Qué estrategia es esta? Es una estrategia de detector, de detección, ver qué hay, ¿vale? Si encontramos algo, podemos hacer una segunda actividad, ¿vale? Que es una medida de acorralamiento y localización. Es decir, ya sabemos que hay algo, ahora queremos saber dónde está. Y a través de los sistemas que tenemos de localización puntual, ¿vale? Con unos sistemas GPS podemos colocarlos en diferentes puntos de medida, hacer una medida sincronizada y poder localizar dónde se encuentra esa descarga parcial. Segunda parte de vuestra pregunta, la clusterización, ¿vale? Uno de los puntos fuertes de nuestro sistema de inteligencia artificial, ¿vale? Es que no solo detecta las actividades, ¿vale? Sino que a través de un sistema de clusterización y patronización, ¿vale? Puede diferenciar qué tipo de actividad es, ya sea una descarga parcial, ya sea superficial, ya sea un efecto corona, ¿vale? Y a través de el estudio de la polaridad de la fase y de la amplitud, ¿sabes? Podemos ver su evolución y establecer si un sistema de alertas que funciona de una manera muy simple por colores. Verde simplemente es algo que no crea un gran riesgo para el activo. Naranja es un elemento que es originalmente peligroso, pero que igual no se encuentra en una fase crítica, y el rojo, por supuesto, que es que la alerta te indica que la actividad resulta crítica, ¿vale? Y es necesario tomar una medida inmediata. Al final, todo este sistema de alertas, ¿para qué sirve? Para integrarlo, ¿vale? En el sistema de gestión de datos de la compañía de distribución y, a su vez, ¿vale? Que los jefes de mantenimiento podrán establecer un plan de actividades preventivas respecto a su red de distribución. No sé si tenéis alguna otra duda, si alguien quiere hablar. Bueno, pues si nadie más quiere hablar, simplemente comentaros que para Pacimón todos estos webinars que estamos desarrollando desde octubre del año pasado son muy importantes porque nos sirven para dar a conocer nuestra tecnología, ¿vale? Y explicar un poco más de cómo funcionan nuestros diferentes sistemas de monitorización, ya sean de líneas aéreas, ¿vale? Con sistemas de optimización de capacidad, LR, o con sistemas de estacionales ajustados, AR, como para las soluciones de descargas parciales. ¿Vale? Las soluciones de descargas parciales nos sirven tanto para las redes de transmisión, como habéis podido comprobar hoy, para las redes de distribución. Seguiremos con más webinars. El siguiente, relacionado con descargas parciales, lo que va a hacer es realizar una comparativa entre lo que es una medida puntual y para qué sirve, y lo que es un sistema de manutención continua y para qué sirve, ¿vale? Y esperamos poder contar con vuestra presencia. Y muchísimas gracias por el tiempo invertido y estamos aquí por si necesitáis cualquier cosa. Muchas gracias.